La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bueno, ya estamos. Ya está. ¿Cómo va, gente? ¿Ya estamos guayitos? ¿Qué tal? Sí, ahí estamos por mandar. Buenísimo. Nos vamos acomodando, así, en nuestra cámara ficticia. ¿Cómo va? Bueno, ahora todavía no tenemos a nadie ahí. Ya vamos a mandar el link. Ahí Guille me lo pasa y yo se los mando. Ahí está. Mándalo también a algunos, decía, al grupo, qué sé yo. Ya enseguidita empezamos. El resentimiento en la vida psíquica y moral. ¡Wow! ¡Qué tema, eh! ¿Qué tema que vamos a dar? Enzo ya se sumó. Hola, Enzo. Hola, Enzo. ¿Cómo va? Justo te estaba por mandar el link. Voy mandando el link. Así Alejandro Soto dijo que nos iba a ver también. Oh, Alejandro. Sí. Un placer. Sí, es bueno el Ale. ¿Cómo pudo ser que perdimos uno en 2 segundos? Teníamos... Bueno, son por ahí problemas de conexión. Sí. O somos muy feos. Sí, es un fracaso muy grande. Perder un conectado en 2 segundos somos de los Ahí peores. está, mirá. María Galich. Ahí está Galich. Qué grande. ¿Cómo estás, María? Yo a María la conozco por vos. Claro. O sea, la conozco de tanto que me hablaste de ¿Pero ella. en persona? Creo que no. ¿No? No. ¿No fuiste ese día que ella fue al programa? Creería que no recuerdo, por eso. No, fuimos con Jorge Navarro. Creo que ese día yo el profe Jorge Navarro. no participé. Mira vos. Sí, es una gran literata. Eliseo. Eliseo, qué grande. Genio total. Así que bueno. Qué bueno, María. Sí, bueno. Vos también tenés que hacer alguno de estos videos, así te vemos nosotros también. Eliseo. Así que, bueno, Eliseo, qué grande que puedas participar de ese lado. Y bueno, ya saben que pueden hacer preguntas. La idea es también interactuar un poco. Más allá de que no la contestemos, o no la contestemos bien. La idea también es interacción, ¿no? Es interacción y bueno, en la medida en que ustedes vayan haciendo preguntas, también de alguna manera su intervención va a quedar grabada, ¿no? En el video. Sí, y además nos permite también guiar un poco la charla. Claro. Angélica Guillén, excelente día desde Perla Laguna, México, mira. Bien, Perla Lagunera. Bien, Lagunera, México. Angélica, ¿cómo estás? Qué grande. Gracias por vernos. Hoy me actualizo. Bueno, la cuarentena te tenía en stand-by. ¿Qué hacemos que ya empezamos con el poema, crees? Dale. Digo, ¿por qué? Distendido, ¿no?
Como quieras, perfecto, no, yo no Dale. tengo ningún problema. Bueno, yo les voy a comentar este poema que voy a leer. No sé quién es el autor ese. De un libro que se llama La Antigüedad en Poemas, que ha ganado un premio acá en Salta. Es de un autor muy conocido por ustedes seguramente, porque lo tengo acá a mi izquierda. Más o menos. Bueno, es un libro de Jonathan que ganó un premio con el cual viajó publicando, promocionándolo. La verdad que es muy bueno. Se los recomiendo. Es más, pídanselo, así lo vuelve a editar. Vuelve a sacar otra tirada. Bueno, vamos a empezar. El poema se llama Zoroastro y dice: una, si no puede ser el santo del saber, sea al menos su guerrero. Pero, si tienes grandes las orejas y corta la vista, arrodíllate. Dos, Estado, así llaman a esa trampa para multitudes. Cultura es aquello que inventan robando los tesoros de los filósofos. 3. Los poseedores son poseídos, la felicidad del hombre. Yo deseo, la felicidad de la mujer, él desea. 4. Dijo el hombre bajo: tan pronto te seduzca a pensar bien en mí, entonces empezaré a creer que es cierto. 5. Es justo porque Dios existe, que no haya creador. Si Dios ha creado todo y Él es ese todo, ¿quién ha creado a Dios? 6. Cuando llamaron virtud a sus sucias ilusiones, envenenaron también las palabras y su espiritualidad mis ganas de elevarme. 7. La igualdad es un invento de los débiles para impedir que crezcan los más fuertes, los de arrojo y plenitud. 8. Todo ser bajo es obediente, se le imparten órdenes a quien no sabe ni desea obedecerse a sí mismo. 9. De todo mal te creo, por eso espero de ti el bien. A menudo me río de los débiles, que por cobardes se creen buenos. 10. Así habló Zoroastro y dejó el 10 vacío, para que dejen de contemplar cuál paseador de pies cansados mira a la gente que pasa lo que ustedes no han pensado. Hace mucho que no leía este libro. ¿Lo tenés? Tiene mucho para conversar de lo que pusiste en ese momento. Y yo le voy a decir algo de lo que estoy seguro, se lo voy a preguntar ahora a Jonathan, pero seguramente, de que él no imaginaba, aún habiendo escrito esto, las cosas que le podía sacar a su poema. Claro. En ese momento. Claro, es un poema que es muy denso, ¿no? Lo que es el genio del autor. El genio del autor, ¿no? El que habla Dilthey. Así es, ¿no? Sí, sí. Uno dice más de lo que está diciendo. Así es, sí. Bueno, eso es la magia, ¿no? Bueno, a ver, si vos, por ejemplo, lees El Conjetural de Borges, entendés que es la obra sintética de lo que es la tradición barbárica de los gauchos, de montoneros, y la tradición civilizatoria de los unitarios, digamos, y él en el íntimo puñal se hacen una de esas dos tradiciones. Entonces yo creo que es uno de los poemas políticos más importantes de la historia argentina. Ahora vos cuando le preguntas a Borges sobre política, te contesta como digamos, alguien que no tiene una preparación tan importante. Entonces, de alguna manera, creo que la obra de Borges es más importante que Borges, en el aspecto literario, obviamente. Y claro, tiene que ver con el genio del autor. Sí, bueno, eso pasa, sí. Es bueno porque así podemos entender nosotros muchos textos que no basta para poder entender un texto. Bien, estamos hablando de otra cosa, pero está bueno. No basta para entender un texto conocer la biografía. Por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, hay que empezar por la biografía del autor, saber quién lo hizo, la época.
es necesario, pero no es No es suficiente. suficiente. Sí, sí, trasciende, ¿no? Claro. Las fronteras. Por eso, de alguna manera, los autores que son importantes se convierten en eternos, es decir, son atemporales. Claro. Y yo creo que todo filósofo tiene algo de atemporal. De alguna manera todos podemos leer a Spinoza, a Leibniz, a Locke, a Hobbes, y encontrar un mensaje actual, ¿no? Y sí, y esto tiene que ver quizá con lo que decía Ortega, ¿no? De que hacer filosofía es por ahí bajar alguna verdad de donde están puestas todas las verdades inmutables, esas que siempre van a estar, y acomodarlas al tiempo, digamos, que uno está transcurriendo. Entonces, por ahí viene de eso, ¿no? Es como decir, bueno, evidentemente siempre puedo recurrir a las verdades en sí, ¿no? O sea, entonces, bueno, y luego quizá en mi tiempo no vea algunas, quizá por miopía o porque no quiero verlas, y me aboque a otras, pero de eso se trata. Claro. Exacto. Ese juego. Así es. La naturaleza le es a las cosas lo que la historia le es al hombre, dice. Bueno, vamos a empezar, no vamos a dilatar más el comienzo de lo que es la temática que nos llama, que es el resentimiento en la vida psíquica y en la vida moral. No sé, con Guille hemos preparado autores distintos, ¿no? Yo he preparado Nietzsche y he preparado Max Scheler. Y en el caso de Guille, él ha preparado Leonardo Castellani, ¿verdad? Así es. ¿Con qué orden crees que empecemos? En el orden temporal habría que empezar primero con Nietzsche, después con Max Scheler y al último con Castellani. Sería en el sentido de que van recogiéndose los unos a los otros. Sí, pero estaría bueno que puedas exponer de alguna manera las primeras pinceladas, digamos, de esto. Después ir tocando autores, digamos, se puede, pero bueno, estaría bueno que podamos entender un poco de qué se trata el resentimiento. Yo le digo pinceladas antes de ir a una definición, antes de ir a algo más. Como que vamos poniendo en la mesa los ingredientes. Algo así. Para cocinar. Exactamente. Bueno. ¿Qué te parece si empezamos a definir un poco cuando Nietzsche o cuando Max Scheler abordan el tema del resentimiento? ¿Qué tipo de psicología están haciendo ellos? Porque es una especie de psicología filosófica, pero evidentemente un psicoanalista quizás abordará el tema del resentimiento desde otro ángulo. Entonces podemos fijar epistémicamente, hola Luis, cuando hablamos de este tipo de psicología filosófica, ¿de qué estamos hablando específicamente? Básicamente lo que hace Max Scheler en su libro que se llama El resentimiento en la vida moral es un análisis de una psicología sintético-constructiva y explicativa. Y en este sentido yo creo que acá Max Scheler está recibiendo el legado de Dilthey. Es decir, la vida psíquica procede por unidades de sentido. Por unidades de sentido. En este sentido, el método de la psicología sintético-explicativa es fenomenología. ¿Por qué? Porque trata de descubrir la unidad sintética de un aspecto de la vida. Entonces, por ejemplo, Max Scheler escribió libros sobre el rubor, sobre la simpatía, las formas y significados de la simpatía, de lo agradable. Entonces, estos temas que son, digamos, caros a nuestra vida cotidiana, son una unidad de sentido, que no es abstracta, sino que es concreta, digamos. ¿Viste? Claro. Hay algo que es el resentimiento que nos hace operar en nuestra vida y que tiene una concretud, una unidad de sentido, digamos, una vivencia, ¿no? Entonces, la psicología fenomenológica lo que hace es captar esa unidad. No la pone el intelecto como caprichosamente cortando una realidad arbitrariamente, digamos, sino que la descubre en el hecho y la piensa en el hecho, nunca la piensa afuera del hecho y de la circunstancia que la hace nacer y brotar, si se quiere. Ah, mira, claro. O sea que... No abstrae, digamos. ¿Vos decís que no? Claro, no abstrae, o sea, no la piensa la realidad como abstraída.
la piensa siempre en su situación, Claro, en situación, digamos. claro. O sea, es una abstracción en situación. Claro, obviamente que uno cuando conceptualiza está abstrayendo en el sentido aristotélico, Claro. pero no está, digamos así, haciendo un análisis lógico de la situación. Bien, interesante. Yo tenía una idea respecto del resentimiento, que en este sentido, bueno, Castellani, que es el autor que yo he trabajado, él es teólogo y doctor en teología y doctor en psicología. Entonces, claro, él hace una explicación del resentimiento cuando enseña el carácter. Él dice que estamos haciendo caracterología, o sea, estamos explicando el carácter de la vida humana. Mira. Una de las características de ella. Qué interesante, ¿no? De esa manera, digamos, es porque evidentemente el resentimiento, y ahora lo vamos a ver, es algo que nos toca muy de cerca y es algo que está, de alguna manera, se parece a algo, a un virus muy contagioso, ¿no? Hablando en estas épocas. Ustedes saben de lo que les hablo, pero es como una de las características que tiene el resentimiento, podría ser que es muy contagioso. Entonces, estamos hablando de, bueno, una característica de la persona humana, de la psique humana, del alma. Sí, sí, ya vamos ahí porque hay el resentimiento cuando crea valores o discursos políticos y éticos, evidentemente se vuelve contagioso, ¿no? Vamos a empezar por el orden histórico, Nietzsche, digamos. Sí. Nietzsche es el autor que primero, no muchos autores han tocado el resentimiento, los que conocemos nosotros son 4. Nietzsche, Max Scheler, Gregorio de... el doctor. Sí. Un tal Gregorio. Sí. Y Leonardo Castellani, digamos, son los 4 autores que han tocado la temática. Así que, bien. ¿Qué dice Nietzsche al respecto del resentimiento? Bueno, es Gregorio Marañón, un autor español, ¿no? Del siglo XX. Sí. ¿Qué es el resentimiento para Nietzsche? Dice Nietzsche, el resentimiento es fuente de juicios de valor. Y él dice, la moral cristiana es la flor del resentimiento, ¿no? En este sentido ve Nietzsche que la moral de los débiles, porque Nietzsche divide entre la moral de los esclavos y la moral de los señores. La moral de los esclavos es la que procede por la negativa. Lo que hace el esclavo es decir que no. Y esa negación, esa aniquilación del valor de la vida, procede del platonismo y del cristianismo, dice Nietzsche. Entonces dice, Jesús fue odiado hasta el final por Dios y por Israel. Y el amor cristiano surge del odio a Cristo. Es decir, ¿por qué el cristianismo puede bregar por el amor? Porque Cristo fue odiado, tanto por Dios, que en la cruz lo castigó y lo trató como si fuese culpable de todos nuestros pecados, y por Israel, ¿no es cierto?, que fue odiado por Israel, eso ya lo sabemos, digamos, ¿no? Nos enseña que el amor es el fruto del odio, que solo el que odia hasta el extremo de su corona apunta a la victoria, sobornando la venganza. Es decir, el cristiano puede amar porque renuncia a la venganza, dice Nietzsche, renuncia a la venganza. Y dice, la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se torna creador y da a luz valores. El resentimiento de aquellos seres a quienes está rehusada la verdadera reacción, la de la obra,
y se resarcen en una venganza imaginaria, mientras que toda moral egregia brota de una triunfal afirmación de sí misma, la moral de los esclavos dice, desde luego, no al de afuera. El débil crea el no, y por no poder decirse que sí a sí mismo, necesita un contramundo, un no yo, una reacción. Bueno, esto es para hacerse una panzada, ¿no? ¿Qué es esto del no y el sí? Esto lo ha tratado un poco Deleuze, lo ha tratado un poco José Martí, y obviamente lo ha tratado Nietzsche, ¿no? Es decir, el tema del sí y el no en la moral es clave. El sí es una autoafirmación contundente. De hecho, para Nietzsche la moral consiste en decirle que sí a todo, incluso a aquello que nos destruye. Esto de decirle que sí a todo, incluso a aquello que te destruye, es tratar de percibir, digamos, que la vida es autoafirmación de la vida. Y que nosotros debemos hacer todo lo que viene por delante como una afirmación de la voluntad de poder que en su dinámica busca ampliar el espacio vital. Entonces, todo lo que me sucede, todo lo que me pasa y todo lo que se me pone adelante, yo le debo decir que sí. Es una afirmación radical de la vida. En contra, es un furioso antiplatonismo, porque Platón procede por la negación de los valores nutricios del suelo vital del mundo, de lo sensible, de la vida cotidiana, en pos de una vida ascética, trascendental, negadora del cuerpo, negadora de la historia, negadora del devenir. Y el cristianismo, que en Así habló Zaratustra, Nietzsche le llama los predicadores de la muerte, en tanto que ellos lo que hacen siempre es decir, en esta vida que es un valle de lágrimas hay que sufrir, padecer dolores, miserias, injusticias, insultos, agravios, etcétera, con el fin de ser bienaventurado en la vida futura. Entonces, para ser bienaventurado en la vida futura hay que negar esta vida. Entonces son predicadores de la muerte, dice Nietzsche. Entonces Nietzsche dice, el débil no puede decirse que sí a sí mismo, porque no tiene nada en él digno, no tiene nada en él que sea valioso. Entonces lo que hace él es crear una ética que le diga que no a aquellos que se afirman a sí mismos, que son los aristócratas. Los aristócratas se afirman a sí mismos porque en sí encuentran el suelo nutricio de la vida, del valor. En sí mismo encuentra valor. Y a ese valor le dice que sí. Entonces, la moral del Señor es la autoafirmación del valor de la vida. En cambio, la moral del esclavo es la negación del valor de la vida, que como no la encuentra en sí misma, la niega en el otro. Niega el valor de la vida del otro. Entonces, Nietzsche... O sea, la moral o la escala de valores nietzscheana está basada en el resentimiento. Claro. La moral de los esclavos, no de los señores. Sí. La moral de los señores está basada en el orgullo, ¿no? En el valor de la vida. Entonces Nietzsche dice, no veo nada, tanto más oigo, ¿no? Ese propio del cristianismo, que es el ethos de la escucha, ¿no? El pathos de la escucha. Es un canto pérfido, una azucarada suavidad hace pegajosos todos los sonidos, dice Nietzsche. Es impresionante. Yo pocas veces en mi vida, y esto les quiero ser sincero, más allá del contenido, ¿no? de lo que podría estar afirmando Nietzsche, pocas veces en mi vida he leído una frase tan hermosa y tan estéticamente contundente como esta, ¿no? Dice, escuchen esta frase, hay que escuchar esta frase, dice, una azucarada suavidad hace pegajosos todos los sonidos. Esto es maravilloso. Digamos, nosotros tenemos que aprender de Nietzsche y de Schopenhauer la densidad de la vida. La vida es densa. No sé si ustedes saben, bueno, yo soy un cultor del enojo por ver estados de WhatsApp, digamos, ¿no? Yo hago un culto de ver los estados de WhatsApp y enojarme por lo que leo, digamos. Soy masoquista en ese sentido. Me gusta mirarlos y ver. Y bueno, y hay gente que siempre publica, ¿no? Paz,
rodéate de gente que te haga bien, ámate a ti mismo. Bueno, como que hay un positivismo ingenuo, ¿no? es ingenuo, es totalmente ingenuo, ¿no? Como si fuésemos blancas, palomitas dulces, viviendo en el paraíso de Peter Pan, digamos, ¿no? Claro, sí. La otra vez conversaba, perdón, una postilla, Sí. la otra vez conversaba con mi señora y ella me preguntaba si le parecía bien esto justo, que lo que me estás planteando, que me parecía que la gente sea tan optimista y tan positiva, me dijo así. Yo le dije, no, estás confundiendo el positivismo, sacando el positivismo filosófico, ¿no? O sea, dejándolo de lado, sino el ser positivo porque sí, ¿sí? Y el ser optimista. Son dos cosas diferentes. Totalmente. Entonces, bueno, uno puede ser optimista a pesar de la mayor desgracia y asumiendo la mayor desgracia, con alguna esperanza en el futuro y no teniendo falsas ilusiones. Claro, no teniendo una ingenuidad de que esto no me va a doler. O de que no me pasa nada malo, claro, que en realidad está todo bien, digamos. Claro. Entonces, bueno, sí, o que bueno, si duele un poquito no importa porque ya se me va a pasar, no quiero el dolor. Es básicamente edulcorar los oídos. No les tiene que endulzar los oídos. Dice, no logramos conectar. Ah, como que parece que no está conectado el chat. ¿Ustedes nos ven? Sí, yo creo que sí. Sí. Quizá haya algún problema con el chat, pero ya se va a solucionar seguro porque dice que ya lo van a intentar. Bien. Hay un libro fundamental de Anguita y Caparrós que se llama La Voluntad, ¿no? Ellos dicen, bueno, todo militante en su densidad tiene que tener un pesimismo de la razón, saber que las cosas es posible que cada vez estén peores, pero un optimismo de la voluntad, es decir, tener el sano deseo de querer que las cosas marchen bien. Por eso dice Benjamin, solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza, ¿no? Bueno. El cristiano soborna la sed de venganza y la construye en su negación, dice Nietzsche, ¿no? Se somete al enemigo por debilidad y le llaman amor y perdón, dice Nietzsche. Además de ser impresionante, yo acá había traído un texto de Nietzsche para que podamos leer. Dice Nietzsche, se habrá adivinado ya con qué facilidad se puede desgajar el modo de valoración sacerdotal del caballero aristocrático para ir desarrollándose después hasta convertirse en su opuesto, un proceso que recibe nuevo impulso cada vez que la casta de los sacerdotes y la casta de los guerreros se enfrentan. Es decir, los sacerdotes son los que crean la moral de los débiles y los guerreros los que crean la moral del caballero, ¿no? Celosas una de otra y no quieren ponerse de acuerdo entre sí sobre el premio. Los juicios de valor caballerescos aristocráticos tienen como condición previa una poderosa corporalidad, una salud floreciente, rica, incluso desbordante, junto con lo que es la causa de su conservación: la guerra, la aventura, la caza, la danza, los juegos de lucha y en general cuanto implique un obrar fuerte, libre y con ánimo alegre. El modo de valoración sacerdotalmente noble tiene otros presupuestos. Mal año para él cuando toca guerrear. Los sacerdotes son, como es sabido, los peores enemigos. ¿Por qué? Pues porque son los más impotentes. Partiendo de esa impotencia, el odio crece en ellos hasta tomar proporciones colosales e inquietantes, haciéndose máximamente espiritual y venenoso. Los mayores odiadores de la historia de la humanidad han sido siempre los sacerdotes, y también han sido sacerdotes los odiadores más ingeniosos. Con el genio y el ingenio de la venganza sacerdotal no puede compararse ningún otro mal. La historia del hombre sería una cosa realmente tonta sin el genio y el ingenio que han introducido en ella los impotentes, aquellos que no pueden vengar la ofensa, ¿no? Tomemos enseguida el mayor ejemplo. Todo lo que se ha hecho en este mundo contra los nobles, los potentes, los señores, los poderosos, no es ni siquiera digno de mención en comparación con lo que han hecho contra ellos los judíos. Los judíos, ese pueblo sacerdotal que,
Al cabo, solo pudo obtener satisfacción de sus enemigos y develadores mediante una radical trasvaloración de los valores de estos últimos, es decir, mediante un acto de la más espiritual de las venganzas. Y es que solo esto era propio de un pueblo sacerdotal, del pueblo de la más escondida sed de venganza sacerdotal. Son los judíos quienes, de un modo tan consecuente que inspira temor, se atrevieron a invertir la ecuación de valor aristócrata, bueno, noble, poderoso, bello, feliz y amado por los dioses. Y se aferraron a esa inversión con los dientes del más abismal odio, el odio de la impotencia. Solo los desgraciados son buenos, solo los pobres, impotentes y bajos son buenos. Los que sufren, los indigentes, los enfermos, los feos, son los únicos píos, los únicos bienaventurados a los ojos de Dios. Solo para ellos hay bienaventuranzas, mientras que vosotros, los nobles, libres y potentes, vosotros sois por toda la eternidad los malos, los crueles, los lascivos, los insaciables, los impíos, y vosotros seréis también eternamente los desdichados, los malditos y condenados. Ya se sabe quién ha heredado esta transvaloración judía, el cristianismo. En lo que respecta a la iniciativa enorme y fatídica, más allá de toda ponderación que los judíos han tomado con esta declaración de guerra, nunca ha habido otra que haya ido más que esta a la raíz de las cosas. Recuerdo la afirmación a la cual llegué en esta ocasión, más allá del bien y del mal, de que con los judíos comienza la rebelión de los esclavos en la moral. Una rebelión que tiene tras de sí una historia de 2000 años y que, si en la actualidad ha desaparecido de nuestro campo visual, ello se debe solamente a que ha resultado victoriosa. Amén. Es un sermón. Es un sermón, ¿no? Pero pocas veces ustedes van a leer algo tan contundente como esto, ¿no? O sea, repito, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con estas ideas, el valor estético que tienen, la contundencia de estas consideraciones intempestivas es maravilloso, ¿no? Ya vamos a seguir con Nietzsche, pero es imperioso notar lo que dice, ¿no? O sea, acá está un poco la definición que va a tomar luego Max Scheler, efectivamente. Max Scheler va a decir: el resentimiento es el rencor acumulado por no poder vengar la ofensa. Por no poder vengar la ofensa. A ver, yo no había leído ese texto que acabas de leer y me suena un poco, o sea, permíteme hacer hincapié en la venganza, ¿no? O sea, es como que si vos sos una persona que cuando alguien te ofende, podés vengar esa ofensa, sos poderoso. Y a partir de eso es que vos tenés la posibilidad de establecer una buena escala de valores nietzscheana. Es decir, la escala de valores nietzscheana se basa en la capacidad que vos tenés de vengarte. Claro. Esa es la que debería estar puesta. El fondo de la escala de valores nietzscheana es la capacidad de venganza de una persona. Si yo soy capaz de vengarme, entonces soy capaz de pelear por mi vida y soy capaz de decirle que sí a todo. Y de perdonar auténticamente, ¿no? Dice Nietzsche. Solo puede perdonar aquel que puede dañar al otro. Si no lo puedes dañar, no lo puedes perdonar. Por eso vos has leído acá que dice: de todo mal te creo, por eso espero de ti el bien. A menudo me río de los cobardes que por débiles se creen buenos. Solo los fuertes pueden amar, dice Nietzsche. Solo los fuertes. El amor es un acto de poder. Eso lo va a tomar Sartre en El ser y la nada. Sí. Pero ¿por qué el amor es un acto de poder? Porque solo se puede amar desde lo más alto. O sea, si yo te puedo destruir y te tengo en mis manos y decido no hacerlo, sino acariciarte, ese es el verdadero acto de amor. Aquel que no te puede hacer ni un rasguño, no te puede amar. O sea, claro, el tema es que está ahí con el tema de la misericordia, veo, ¿no? O sea, que si yo puedo ser misericordioso,
Claro. es porque puedo dañarte. O sea, solo es misericordioso Claro. aquel que Claro. puede otorgar en esa manera, digamos, Así es. perdonar el mal que te puede llegar a hacer. Y en ese sentido, dice Nietzsche, hay que entender amar a los enemigos. Tu enemigo se convierte en enemigo cuando vos lo podés destruir. Si no lo podés destruir, no es tu enemigo, es tu amo. Porque te causa daño, pero vos no lo podés, no te podés vengar. Porque dice Nietzsche, el que se sabe y siente esclavo, no se resiente ni quiere vengarse. A la inversa, grandes pretensiones, esto dice Max Scheler, ¿no? A la inversa, grandes pretensiones internas, pero reprimidas, un gran orgullo unido a una posición social inferior o una desventaja en la moral o el intelecto, son caldo de cultivo en cuanto a circunstancias favorables, ¿no? O sea, podríamos decir, las inequidades son caldo de cultivo. Sí, sí, todas las desigualdades son caldo de cultivo para aquellos que sufren las desigualdades, ¿no? Por eso dice una economía de la igualdad, en una economía de la igualdad el resentimiento mengua. En una democracia merma el resentimiento político y en un socialismo merma el resentimiento económico, ¿no? Entonces él dice, Max Scheler dice, el socialismo consiste en que por debilidad el político instaura una comparación de todos contra todos. O sea, el político socialista quiere que cualquiera se puede comparar con cualquiera, digamos. Que Jesucristo sea igual que el ladrón, que el burro sea igual que el gran profesor, que el que trabaja sea igual que el vago. Sí, sí. ¿No? Y en base a esto, digamos, yo he podido armar, digamos, un concepto de resentimiento que me parece interesante, ¿no? Primero les voy a leer la definición, que la tengo acá porque hicimos un debate el otro día con los chicos de filosofía. Y la definición es esta. A ver, la estoy buscando, dice. El resentimiento es el odio acumulado por no poder o sentir que no se puede o no se pudo vengar en proporción a lo que se ha percibido como ofensa a causa de una debilidad personal o una imposibilidad fáctica o de carácter, digamos, ¿no? Entonces, el resentimiento es el odio acumulado por no poder vengar la ofensa, ¿no? Ahora, el resentido puede causarte daño y de hecho puede lastimarte mucho y sin embargo seguir resentido, porque en realidad el resentimiento es tan subjetivo como la ofensa. La ofensa puede ser objetiva. Por ejemplo, si vos me causas daño, efectivamente, yo voy a estar resentido por eso. Pero es posible, como pasa con el cerebro, que lo que vos hayas hecho no haya sido una ofensa y que mi cerebro lo codifique como ofensa y yo me resienta. ¿Y qué es resentirse? Es que la ofensa es una interpretación subjetiva. Sí. Pero sí, que puede tener una causa objetiva. Sí. Pero no necesariamente. O sea, ¿qué es el resentimiento? Es volver a sentir el acto de la ofensa. Repetir, por eso Lacan habla de la compulsión a la repetición, es volver a actualizar, reactualizar el acto de la ofensa todo el tiempo. Como que vos, en cada instante que estás viviendo, estás reiterando el acto de la ofensa. Por ejemplo, vos, vamos a poner un ejemplo, que vos una vez me pegaste, me golpeaste. ¿Sí? Y eso ya pasaron 10 años. Pero bueno, justo ahora me haces una broma. Me decís, bueno, lo que pasa es que vos sos muy buenito, qué sé yo. Entonces, de repente yo actualizo ese acto. Y digo, vos, que me golpeaste, ahora venís a reírte de mí porque vos en realidad no me querés y ta. Entonces, en el fondo, el resentimiento es reactualizar el acto de la ofensa, es reiterarla la ofensa todo el tiempo, digamos. Claro. ¿No? Y en base a eso, cultivar el odio por no poder vengarla a la ofensa. Ahora, ¿por qué no la puedo vengar a la ofensa? Porque siento
que el daño que yo te he causado no es proporcional al daño que vos me has causado. Claro. ¿Sí? Es decir, mientras yo sienta que yo no te he devuelto la magnitud del daño que he sufrido, no voy a sentir que mi ofensa ha sido saldada por la venganza. Ahora es posible que, y acá yo la distinción que hago yo, para que después sigamos con Max Scheler y con Nietzsche, el resentimiento puede ser dolor acumulado en vistas a la impotencia, eso es Nietzsche. Ese Nietzsche se acumula el dolor y crea valores porque no se puede vengar, no se puede saldar la venganza, ¿sí? No se puede cobrar la venganza. En cambio, para Scheler es odio acumulado en vistas a la venganza, no a la impotencia. O sea, en Nietzsche, el esclavo odia al amo porque no puede vengarse. En Scheler es odio acumulado en vistas a que no se quiere vengar. Por una debilidad de carácter, digamos. Porque no se anima. Puede hacerlo, pero no se anima. Entonces está resentido. Digamos, en Max Scheler es más una imposición del carácter, y en Nietzsche es una imposición de la vida fáctica, digamos. En Nietzsche el esclavo no se puede vengar. En Scheler el ofendido no se quiere vengar, y por eso está resentido. Porque yo puedo pegarte, si es que vos me has pegado, yo podría pegarte, pero en este caso no quiero, pero sigo resentido, y voy a seguir resentido. Esto va de la mano con otra cosa, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Joseph Daller, que él lee a un autor que se llama Paul Tournier. Y Paul Tournier dice algo bien interesante. Él dice, cuando nosotros vivimos un acto de ofensa muy grande en nuestra vida, o un daño muy importante que nos causa un cimbronazo, nosotros, para poder cerrar una etapa de nuestra vida e ingresar a otra etapa de nuestra vida, es necesario que nosotros saldemos todas esas cosas, todas esas deudas, a través del perdón a nosotros mismos y a los demás, porque si no vamos a ir arrastrando todas esas culpas y esos dolores, los vamos a ir arrastrando en todas las etapas, y eso va a ser una mochila. Por eso un profe, Paul Tournier, para enseñar esto a sus alumnos, les decía, bueno, mañana vamos a hablar del resentimiento, traigan una mochila y unas papas. Entonces, bueno, los alumnos traen las mochilas y las papas. Y le dice, bueno, a cada papa de comer, ¿no? Sí. Pónganle el nombre de una persona con la cual ustedes están resentidos. Una persona a la cual no pueden perdonar. Pónganle el nombre y pónganla dentro de la mochila. Bueno, yo había uno que ponía 2 papas, otro ponía 10 papas, otro ponía 20 papas, y las ponen todas en la mochila. Bueno, ustedes van a vivir 1 o 2 semanas con la mochila encima. Cada vez que vayan a hacer una compra, o a salir, o a ir al médico, lo que sea, con la mochila encima. Y vivan así. Y claro, las papas se empezaron a pudrir adentro de la mochila, ¿no? Y a contaminar una a la otra, ¿no? Bueno, yo creo que eso está muy cerca de lo que es también esa patología, ¿no? De una especie de peste, ¿no? Porque de alguna manera el resentimiento te va apestando. No sé qué decir. Impecable. Bueno, no, muchas cosas las que dijiste. Pero vamos a tener que pegarle un poquito al núcleo de lo que estás diciendo. ¿Vas a usar la ironía? No, simplemente, o sea que Castellani, el ejemplo de resentido es un emperador. Un emperador. Tiberio. Entonces, díganme si alguien le puede hacer algún mal a algún emperador. ¿Ah? Si él no puede hacerle o vengarse de alguna manera. Entonces, es como que ahí un poquito hay algo, ¿no? Hay algo extraño, digamos, en el hecho de haber puesto, en realidad no lo toma, él toma este ejemplo de Marañón. Yo voy a dar algunas de las precisiones que yo he ido formándome, a ver si podemos ir encontrando puntos en común.
Primero que nada, el resentimiento no es un simple sentimiento. O sea, estar sentido con alguien, en función de lo que vos decías, no es estar resentido. O sea, el resentimiento es otra cosa. O sea, que alguien o sea, que a mí me haya dolido alguna actitud de otra persona y que, bueno, de vez en cuando se la recuerde, no es ser resentido. O sea, no basta solo eso. Es necesario, pero no suficiente. Claro, Que haya... algo así. Porque eso es estar ofendido. ¿Sí? Yo puedo estar ofendido con una persona y en ese ámbito es lo que uno confunde. Por ejemplo, si uno busca en una enciclopedia, por ejemplo, la Espasa, ¿qué nos dice la enciclopedia Espasa respecto del resentimiento? Dice, a manera de venganza, suave y amorosa, con que se reclama de nuevo el amor retirado. Acá están todos los conceptos más o menos que hemos hablado de la venganza. Pero acá habla del amor también. Cosas que no tienen nada que ver con el resentimiento del amor. Porque el resentimiento, podríamos decir, en principio es una úlcera. Es un odio ulcerado. Y para que haya úlcera, tiene que haber desgaste, como vos decías. Como esa repetición de la que hablabas. ¿Sí? No es que vos comes una comida una vez y te va a salir una úlcera. No, tenés que comer picante toda tu vida y tenés que comer mal toda tu vida, entonces ahí se te va haciendo una úlcera. Es esto que vos hablabas de que las cosas se van pudriendo dentro de uno, ¿no? El resentimiento puede tener, a veces se mezcla, por ejemplo, con la envidia, con la soberbia, porque es como que todos esos sentimientos, esos esos vicios, digamos, se van llamando uno a otro, ¿no? Claro, se cultivan unos a otros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una de las características del resentimiento es que es muy sutil. O sea, es sutil, no es evidente, digamos. Uno es sutil, es activo y es invisible. O sea, se va cultivando de a poco, tiene una sutileza para ello y es activo, nunca deja de estar. ¿Sí? Todo el tiempo está, como vos decías, actualizándose. Nosotros podríamos encontrar en español la palabra encono, ¿sí? Que hace justicia, digamos, al resentimiento. En este caso, digamos, bueno, ya dijimos, ¿no? En ese sentido es muy, muy contagioso el resentimiento. Pero, como vos bien decías, el resentimiento, cuando uno está resentido con algo, existe lo que se llama la sublimación, ¿no? Que sería algo así como la canalización de eso que uno está haciendo, canalizarlo hacia algo que sea positivo, o sea, que sea, y que no nos siga haciendo el daño que nos está haciendo. ¿Sí? Bueno, la militancia es una de esas. Por supuesto, muy bien. De alguna manera siempre uno puede ocupar su tiempo en vez en repetir todo lo mal que me hace, todo el sentimiento, todo el cúmulo de sentimientos que yo tengo, que no es un mero sentimiento, no es el resentimiento como dijimos, sino que es un cúmulo que uno repite todo el tiempo, entonces podríamos canalizarlo en otra cosa. Podríamos escribir, hay grandes literatos que se han notado, que han estado resentidos y que han podido sublimar esto, ¿no? Yo calculo que Nietzsche escribiendo también, y él teniendo tantos problemas en su vida, ha sido un gran resentido en ese sentido, claro. Totalmente. Entonces uno puede ir haciendo esto. Yo, si tendría que definirlo, a mí me gusta, por ejemplo, el rencor abstracto, no concreto. Ahí está. Porque no es una concretitud, lo concreto es la ofensa, porque yo puedo identificar esa ofensa. ¿Sí? Pero es como un rencor más abstracto, ya no sé ni por qué te tengo odio. Y se va dando en la sombra. Claro, por eso la sutileza y la actividad, la actualización. O sea, es activo por eso, porque está todo el tiempo. Entonces es como un rencor un poco más abstracto en ese sentido. Te puedo agregar una definición que colabora con lo que vos decías, si vos seguís, pero dale, perfecto. Dice, y esto lo dice Max Scheler, ¿no? Dice,
es una determinada reacción emocional ante otro. Reacción que sobrevive y revive repetidamente, con la cual ahonda y penetra cada vez más en el centro de la personalidad, a la par que se va alejando de la zona expresiva y activa de la persona. Es decir, es un recuerdo emocional negativo reactualizado. Rencor, ese enojo retenido, independiente de la actividad del yo, cruza en lo oscuro del alma y acaba formándose cuando los sentimientos de odio u otras emociones hostiles reviven repetidamente. ¿No? Es como que mientras más profundo es el resentimiento, más oculto está ante la actividad. Claro. Es decir, más imperceptible, mientras más profundo es, porque el resentimiento anida en lo oscuro de la conciencia. Claro, esa es la sutileza. Sí, claro. Y la invisibilidad de la que hablaba hace rato. Está bueno. Entonces, si tomamos como este rencor abstracto y generalizado, ¿sí? O sea, yo generalizo todo ya, porque ya nada me gusta de lo que estoy rencoroso. Y básicamente, esta es como una injusticia, o sea, este sentimiento empieza siendo una herida de injusticia, porque así empieza el rencor, como que hay una injusticia. Entonces, esa injusticia nos hiere, esa herida se hace úlcera, esa úlcera tumor, ese tumor se hace septicemia, cáncer y muerte. Claro, yo no me puedo ofender si el otro no ha hecho algo que no debía hacer según lo que yo pienso. Digamos. Totalmente, claro, o sea... Lo que él debía hacer es la justicia, digamos. Claro, entonces ahí está el origen, según lo que yo entiendo, del rencor. Es la injusticia, la percepción de injusticia que se tiene respecto de una situación. Entonces, incluso, digamos... Por ejemplo, decir, yo no debería ser pobre. Claro. ¿Por qué yo tengo que ser pobre y él tener plata? Así es. Es injusto que yo... Es injusto. Yo no debería estar acá, digamos. Esa es. Totalmente. Es injusto, digamos, a ver, eso surge. Los judíos después de la guerra, los negros, por ejemplo, en Estados Unidos, en la época, bueno, y sigue existiendo esto, ¿no? Todo grupo que sea minoritario y que esté sufriendo, y en este caso si es manichano, que esté sufriendo, que sea subyugado por otro, uno... O crea que está haciendo... O crea que lo está haciendo, o crea que tiene una injusticia. Primero que si lo está haciendo está bien, digamos, claro. O sea, está recogiendo la realidad, pero no necesariamente uno tiene que resentirse, porque, y este es el tema, hay caminos para enfrentar esa injusticia. Una es el resentimiento. Uno puede enfrentar la injusticia desde el resentimiento. Claro, y otra desde la sublimación. Entonces, no se puede de alguna manera tener, o sea, es más, se puede elegir, ¿sí? O sea, no es que yo necesariamente tengo que resentirme, no estamos diciendo que toda persona que sufre, que padece una injusticia es un resentido. Eso no es así. Es cierto, está muy bien. Porque, claro, si no parece que... No. Claro, porque eso dice Nietzsche. Si no, todos los pobres son... Eso dice Nietzsche. Entonces, no es así. En general, nosotros tenemos que entender que la injusticia puede abrir heridas que pueden devenir en un, como decíamos, o sea, un caldo de cultivo. A mí me parece muy gráfico el hecho de que sea una herida, luego una llaga, luego una úlcera, luego un tumor, y así se va acrecentando. Eso gráficamente uno va entendiendo cómo se va haciendo un resentimiento, porque el resentimiento tiene que nacer también en el tiempo. O sea, uno tiene que darle tiempo a esa repetición, a ese caldo, o sea, como un caldo de cultivo, se da temporalmente. Entonces uno se va gestando, claro, va entendiendo esa gestación a medida que va pasando el tiempo. Entonces
puede hacer un análisis hasta temporal. Pero igual es tanto más histórico. profundo cuanto más inconsciente, ¿no? Totalmente. Se vuelve muy profundo cuando de repente, qué sé yo, vos que me pegaste ese día, pero yo no estoy pensando vos que me pegaste, sino que de alguna manera yo estoy tendiendo siempre a odiar, porque el resentido lo que quiere es lastimar al ofensor. Uh-huh. O sea, el resentido no quiere que con el ofensor se haga justicia, quiere venganza. Y ahí hay digamos, por eso Nietzsche dice, el resentido reacciona ante algo que percibe como ofensa, digamos, ¿no? En ese sentido, claro, el resentido que dice, yo no tengo que estar acá. ¿Por qué él conoce la verdad y yo no conozco la verdad, digamos? Claro. ¿No? ¿Por qué él sabe algo que yo no lo sé? Si yo también lo puedo saber, ¿no? Claro. Es que perdón, vamos a cerrar la puerta. Sí. Lo que es interesante es que el resentido, en ese sentido, pierde, de alguna manera está perdiendo la empatía por las otras personas, de esas personas a las cuales, con las cuales uno se relaciona y con las cuales uno se supone resentido, ¿no? O sea, si uno está resentido con un grupo social, ya socialmente, de alguna manera le es imposible tener empatía, o sea, tener una identificación afectiva con ese grupo social, con esas personas. Y al no tener esta identificación afectiva, todo el que no sea de su misma clase termina siendo un enemigo. Evidentemente, porque si uno no comparte exactamente mis valores, mi forma de pensar, directamente se transforma en un enemigo. Ustedes fíjense, en la sociedad actual hay muchos sectores sociales que quizás se podrían identificar en este sentido, ¿no? O sea, el hecho de luchar por la lucha misma es un resentimiento. El hecho de el ataque a otros sectores sociales es un resentimiento, es un claro resentimiento. Y se reactualiza todo el tiempo la ofensa, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, decir que los negros padecen injusticia racial en algunos países donde hay presidentes que han llegado a ser negros y cosas así, es como que los negros marchen en contra de la esclavitud. Por ejemplo, es como que se reactualiza tanto la ofensa cuando se crea un grupo con una histeria social, se reactualiza la ofensa, incluso ofensas de siglos pasados, sí, pretendiendo que el grupo es el que padece esas injusticias. Entonces, nosotras hemos padecido la caza de brujas. Entonces, el 90% de los libros feministas hablan de la cacería de brujas. ¿Por qué? Porque nosotras mujeres estamos encarnando una lucha en nombre de las mujeres que han padecido esa injusticia, ¿no? Entonces, hablan de la injusticia que han sufrido las mujeres por el patriarcado en la época de la iglesia, en la época de la iglesia antigua, de Roma, y de alguna manera hacer ese rito donde nosotros nos reconocemos como aquellos que son herederos de ese dolor, digamos, pero hoy podemos vengar la ofensa. El objetivo, es decir, el resentimiento pide venganza. El dolor no necesariamente pide venganza. El dolor, cuando no es vivido como un trauma, sino como algo que le pasa a la vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Recuerdo un libro de Unamuno, El resentimiento trágico de la vida, ¿no? No, el sentimiento. No, pero hay otro que se llama El resentimiento. ¿Ah, sí? Sí, mira. Sí, tiene dos libros. Unamuno dice que el resentimiento es el peor de los pecados capitales y no está dentro de los pecados capitales. Claro. Porque el resentimiento, ¿qué incluye? El resentimiento incluye la soberbia de pensar que a mí no me tiene que pasar nada, digamos. A mí no tiene por qué pasarme nada a mí. Nadie tiene por qué hacerme algo a mí, digamos. Es injusto que yo padezca algo en este mundo, digamos.
No se debe, no debe pasar eso, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera implica esa soberbia. Por otro lado, implica la soberbia de no perdonar al otro, ¿no? De no perdonar al otro. Es decir, la verdad es que lo que me hiciste no merece perdón, ¿no? Entonces, no tengo por qué perdonarte. Y me voy ulcerando, como decís vos. Claro, implica muchas cosas. Claro. Es interesante porque también odio, ¿no? El hecho es, claro, el odio. El odio como base, ¿no? Pero es interesante pensar que lo que me hiciste no merece perdón, y si justamente de eso se trata, ¿no? De que el perdón no es merecido, digamos. El perdón nunca es merecido. Entonces, claro, es contradictorio decir eso, ¿no? Decir, no merece que te perdone, y no justamente por eso te estoy pidiendo perdón. Claro. Sí. Sé la diferencia entre disculpar y perdonar. Eso lo desarrolla Hegel en el capítulo 7 y 8 de la Fenomenología del Espíritu. Dice Hegel, si yo te estoy pasando por ahí como hace rato y te piso el pie, te pido disculpas y es obligación tuya darme la disculpa. ¿Se entiende? O sea, si yo te pisé y no te pido disculpas, yo estoy en deuda. Pero si yo te pisé, te pedí disculpas, el que está en deuda sos vos si no me la das. Porque es disculpable. Es razonable. Es razonable que me disculpes por eso, digamos. ¿Sí? Ahora, qué sé yo, si yo mato al hijo de una persona, por ejemplo, mato a tu hijo, y yo te pido disculpame, vos no estás obligado a disculparme, digamos. Pero en este caso las disculpas no sirven, porque la disculpa es un perdón razonable. El perdón es una disculpa irracional. Claro. Es decir, solo se pide perdón cuando la ofensa supera los límites de la razonabilidad. Así es. Entonces, cuando vos perdonás al que te ofende, en el grado de lo que significa perdonar, lo haces por pura misericordia. No lo haces por deuda, sino por amor. Claro. Cuando vos disculpas, lo haces por deuda, pero cuando perdonas, lo haces por amor, digamos. Exactamente. ¿No? Entonces, mira lo que dice Nietzsche acá, en el apartado 8 de la genealogía de la moral, dice, pero no lo entendés, no tenéis ojos que os permitan ver algo que han necesitado 2 milenios para llegar a obtener la victoria. Aquí no hay nada de qué maravillarse. Todas las cosas largas son difíciles de ver, de abarcar con la mirada. Y este es el acontecimiento del tronco de aquel árbol de la venganza y del odio judío, del odio más profundo y sublime, a saber, de un odio que crea ideales y recrea valores, de un odio como nunca ha habido otro igual en este mundo. Creció algo igual de incomparable, un nuevo amor, el amor más profundo y sublime de todos los tipos de amor. ¿Y de qué otro tronco hubiera podido crecer? Ahora bien, que nadie piense que este amor ha crecido acaso como la directa negación de aquella sed de venganza, como lo opuesto al odio judío. No, muy al contrario. Este amor creció de ese odio, como la copa del árbol, como una copa triunfante que crece y se despliega en la más pura claridad y plenitud solar, y que en el reino de la luz y de la altura va en pos de fines de odio, de victoria, de botín, de seducción, con el mismo ímpetu con el que las raíces del odio se unen cada vez más a hondo, cada vez con mayor avidez en todo lo que tenía profundidad y era malvado. O sea, se usa el amor para odiar. El cristianismo odia con el amor, ¿no? Porque quiere vengarse de los más fuertes, ¿no? Ese amor es la negación del fuerte. El amor cristiano es la negación de todo valor de la vida. Entonces el cristiano odia con el amor. El amor cristiano es un acto del odio más profundo, dice Nietzsche. Claro. Este Jesús de Nazaret, que es el evangelio del amor hecho persona, este redentor que trae a los pobres, a los enfermos, a los pecadores la bienaventuranza y la victoria, no era él precisamente la seducción en su forma más inquietante y más irresistible, la seducción y el rodeo hacia precisamente aquellos valores y renovaciones del ideal judíos. ¿No ha alcanzado Israel dando el rodeo de este redentor, de este aparente adversario y destructor de Israel, la meta última de su sublime sed de venganza? ¿No forma parte de la secreta magia negra
de una política verdaderamente grande de la venganza, de una venganza capaz de ver a lo lejos, subterránea, que avanza lentamente y que calcula por anticipado todos sus pasos, que Israel mismo tuviese que regenerar ante el mundo entero del auténtico instrumento de su venganza, como si fuese un enemigo mortal suyo, y tuviese que clavarlo en la cruz para que el mundo entero, a saber, todos los adversarios de Israel, pudiese morder ese anzuelo sin sospechar nada. Buah, es maravilloso Nietzsche en el sentido de que nos muestra el sentido puro del amor, ¿no? Yo creo que acá Nietzsche nos está mostrando el sentido puro del amor. ¿En qué sentido? Amar, para Nietzsche, no es reivindicarse en la debilidad. Amar, para Nietzsche, es fortalecerse en el poder. Eso es amor para Nietzsche, fortalecerse en el poder. Es decir, yo amo en la medida en que adquiero tanto poder que puedo hacerte cada vez más bien a vos. O sea, si yo me anonado, no te puedo hacer bien. Yo solo me hago bien si me fortalezco, y cada vez que me fortalezco tengo más virtudes, y esas virtudes cada vez pueden llenarte más la copa radiante de la virtud, digamos. En ese sentido, los valores deben echar raíces en el suelo nutricio de la vida y a partir de ahí afirmarse, todo el tiempo afirmarse. Y lo que hace el cristianismo es una negación. O sea, el cristianismo dice, yo tengo que menguar para que crezca Dios. Tomo por basura mi vida para afirmar a Cristo. Este mundo hay que padecer para gozar en el otro, digamos. Entonces, así es como interpreta Nietzsche, digamos. Pero el problema de Nietzsche es que él está pensando en unos, pero él tiene que vivir en comunidad. En su vivir en comunidad, para poder afirmarse como quiere, tiene que destruir a otros, para después poder amarlos. Qué gracioso. No sé si me explico. Si vos me estás diciendo que Nietzsche... Esos no merecen ser amados, dice Nietzsche. Bueno, pero ¿y a quién voy a amar yo si yo no puedo amar el de arriba? A los aristócratas. O sea, solamente voy a amar a los iguales, claro. a los que han pisado otras cabezas como yo. Así esa es la moral cristiana, pero la moral nietzscheana, perdón, muchachos. Es que hay muchos nietzscheanos, ¿no? Pero bueno, es interesante. Bueno, esto es Nietzsche, digamos. Es interesante, digamos, que se pueda entender que eso es Nietzsche, usted saque sus conclusiones. Digo porque hay gente que toma de Nietzsche unas partes y no toma de Nietzsche todo lo que implica ser nietzscheano, ¿no? Claro. Y te dicen, yo soy nietzscheano en estética y en política. Bueno, no, si sos nietzscheano tenés que agarrar la moral de Nietzsche, digamos. En realidad, claro, o sea... Que se leía en el Tercer Reich. Si hay algo que Nietzsche pide es que no se lo tome en partes. O sea, o todo o nada. Digamos, no se entiende mejor al nazismo que leyendo esto, digamos, ¿no? Claro. Porque los nazis leían estos textos, digamos. Sí, sí. ¿No? Sí, no necesariamente Nietzsche. Claro, o sea, ellos se nutren de esto y lo toman a sus criterios. Sí, sí. Y ahora, volviendo al resentimiento, está muy bien cuando vos decís, no todo el que padece injusticia necesariamente tiene que ser un resentido, ¿no? Uh-huh. Y es posible que los que no padecen injusticia sean resentidos. Sean resentidos, exactamente. O sea, a ver, ¿en qué sentido podríamos decir? O sea, el que tiene poder de hacer lo que quiera, o sea, del que está mejor, de alguna manera, el que está mejor posicionado también puede ser un resentido. Claro, a ver, Hillary Clinton, por ejemplo, ella es feminista. ¿Vos la imaginás a Hillary Clinton cobrando menos que un varón? ¿Padeciendo discriminación por un varón o lo que sea? Ahora no. Yo no me la imagino a Hillary Clinton, digamos, sufriendo o padeciendo, bueno, ella es feminista y ella se reivindica como habiendo sufrido el machismo, la discriminación y las desigualdades de salario. Bueno, a mí me encantaría sufrir la discriminación de cobrar lo que cobra Hillary Clinton, digamos. Lo que estoy queriendo decir es, no necesariamente uno padece la injusticia que está tratando de reivindicar. Por eso la diferencia entre la justicia y la venganza es que la venganza la buscan los resentidos, a la justicia la buscan las verdaderas víctimas. Una víctima verdadera que en su nobleza tiene virtud, busca justicia. ¿Y qué es justicia? Que él pague, o que ella pague, o que alguien pague lo que ha cometido.
Yo no quiero verte destruido. Yo quiero que cumplas lo que dice la ley. Si tu ofensa tiene una paga, yo quiero esa paga. Sí. El que quiere vengarse, vos notás cuando alguien está resentido, porque no quiere justicia, quiere venganza. ¿Y qué es la venganza? Querer destruir al ofensor. Claro. Yo quiero, por ejemplo, que maten a los delincuentes, que haya pena de muerte para los delincuentes. Eso que pertenecen a otra clase social, porque nosotros sabemos de qué clase social son los que piden pena de muerte para los ladrones, ¿sí? No son precisamente las clases bajas. No. Sin embargo, ellos, ¿por qué quieren la muerte del ladrón? Quieren pena de muerte para el ladrón, o para el violador, o para lo que sea. Porque son también resentidos, porque no buscan la justicia, no buscan que el resarcimiento restituya al ofensor a su lugar, sino que quieren destruir al ofensor, digamos, ¿no? Y claro, eso también es un acto de resentimiento. Sí, a mí me parece muy interesante esto que estábamos hablando hace un rato, de que justamente el resentido no tiene empatía, y no poder tener una identificación afectiva con el otro hace que se lo vea siempre como un enemigo, ya no importa lo que haga. Entonces, cuando uno está resentido y dice, mirá, son todos planeros, ¿sí? Todo ese sector es planero, habría que poner una isla y meter una bomba. Eso... Son vagos. Sí. Claro, son vagos, ya te ponen esas etiquetas, eso es lo que ahora la gente habla como prejuicio, y bueno. Agarrar la pala. Sí. Y son todos los, digamos, de alguna manera, este tipo de resentimiento frente a esa clase social les impide tener empatía con esa persona que se tiene que levantar a las 5 de la mañana e ir a trabajar, en medio de otros que no se levantan a las 5 de la mañana, que se levantan a las 12, que venden droga. O sea, no se puede, digamos, porque hay de todo, así como hay de todo en la otra vereda. Entonces, claro, uno no puede tener empatía porque está resentido. ¿Cómo yo voy a pensar en cómo se siente el otro si es que yo lo odio? Porque es mi enemigo. Porque recuerden, el odio está de base en el resentimiento. Entonces, esa imposibilidad es lo que hace que no haya, de alguna manera, una justicia social, o que, unidad de los argentinos, que sea difícil. Sí, no solo de los argentinos, en todas las sociedades debe suceder esto. Entonces, por ejemplo, el comunismo es, de alguna manera, un resentimiento porque busca la igualdad de todo el mundo a pesar de, o sea, busca una igualar para abajo, porque esto es muy típico, ¿no?, del comunismo, ya hay que igualar, y como no importa si uno destaca más, no, hay que igualar a todo y igualarlo para abajo. Pero sobre todo es resentido porque dice, vos sos pobre porque el otro es rico. Es decir, a causa de que el otro es rico, vos sos pobre. Ese es el marxismo, digamos, claro, evidentemente. Pero tenemos que entender de que esa lucha de clase que propone el comunismo tiene que ver con este motor del resentimiento. Porque el otro es el malo, el enemigo. Así como Marx, cuando desarrolla la plusvalía, dice, el burgués se hace rico a costa del trabajo del trabajador. Claro. El trabajador produce 8, pero en realidad recibe 4, es el valor, el plusvalor es el 4. Bueno, esa es un poco la base del resentimiento marxista, es decir, cuando alguien es rico, es un ladrón, porque el rico está robándole el valor de la fuerza de trabajo al obrero, digamos. Y eso es injusto. La injusticia, claro, de vuelta como clave, ¿no? Entonces, por eso es que el burgués, es malo ser burgués para el comunista. Bien. ¿Por qué? Porque es un ladrón. No es posible ser burgués sin ser ladrón. Bien. Al marxismo no le interesa si la burguesía es nacional o internacional. Si vos sos burgués, sos ladrón y punto. Es decir, una frase marxista es el sistema. Si sos millonario, o sos ladrón o sos hijo de un ladrón, digamos. El sistema es injusto de por sí, entonces hay que cambiar. Ahora, ¿qué dice el liberalismo? Si vos sos pobre, sos planero. Sí. Si sos planero, me robás. Si sos, claro. Entonces, la justicia social es un robo. ¿Por qué es un robo? Porque se basa en los impuestos. Entonces, alguien con los impuestos me está imponiendo a mí a que yo sea solidario por fuerza, sí, y no por libertad. Así es. Entonces,
si el Estado usa los impuestos que me cobra para ayudar a los pobres, me está haciendo un trato desigual ante la ley, porque le está dando al pobre y a mí no me da nada. Entonces está igualando por la fuerza una situación que no debe ser igual, porque yo debo tener más que el otro, porque yo tengo más méritos que el otro. Entonces, de alguna manera yo soy un resentido, ya no con el planero, sino con el pobre, porque todo pobre recibe todo planes pobre de del alguna Estado, manera no se ha esforzado como yo. Claro. Sin tener en cuenta el punto de partida, ¿no? Siempre eso es algo que se omite. Obviamente. Pero a lo que vamos es que tanto el liberalismo como el marxismo son locus políticos que están basados en el resentimiento. Claro. Por eso se odian mutuamente, sí. digamos, ¿no? Y por eso no piensan en la justicia. Aunque parece que lo piensan. A ver. Uno piensa en la libertad y el otro piensa en la igualdad. O sea, el liberalismo piensa en la libertad y el comunismo piensa en una igualdad. ¿Cómo? A ver, no es que no piensan en la libertad, o sea, si uno piensa en la igualdad, no piensa en la libertad y viceversa. No es así. Lo que pasa es que ponen como centro y base y piedra angular a la libertad ya en el liberalismo y a la igualdad en el comunismo. Entonces, la justicia siempre está subyugada a estas ideas. Y ese es el problema, podríamos decir, metapolítico de esto, ¿no? Claro. Y bueno, en eso estamos, por eso es que consideramos que en el peronismo, de alguna manera, hay una superación de esta dicotomía, aunque quizá en alguna medida le haga falta, o sea, yo considero que hace falta, a ver, vamos a tratar de decirlo de la mejor manera. El peronismo aboga por la justicia, ¿sí? Pero no alcanza. Y a ver, quiero ser claro. Si yo le pregunto ahora a Jonathan qué es lo que él ha visto y cómo resolver esto del resentimiento, si es que el resentimiento es el problema fundamental, vamos a suponer en este caso, lo más probable es que me diga el perdón. Y el perdón es naturalmente injusto. Injusto. Porque perdonar es perdonar de pagar lo que yo debo justamente. O sea, si es justicia que yo pague lo que tengo que pagar, perdonar es decir, mira, ¿sabes qué? Jonathan, ya está, no debes nada, hacemos borrón y cuenta nueva. Eso es perdonar, porque después podríamos hablar del perdón y del olvido, ¿no? Sí, pero... Si hay una Biblia por ahí, fíjate ahí en ese cajón de ahí arriba, hay una Biblia. Sacate una Biblia en español, y eso es. Porque es fundamental, ¿no? Fíjate si hay una en eso, ahí está. Vamos a buscar acá para profundizar en lo que dice. Pero, a ver, déjame, yo voy a terminar con esto hasta que vos buscás. Mirá, hablando del remedio, Castellani dice, Marañón, que es el autor español del que le estábamos hablando hace un rato, yerra cuando dice que el resentimiento es incurable, porque su único remedio es la generosidad y el resentido es esencialmente ingeneroso. O sea, acá se habla no del perdón, sino de la generosidad. Vamos a ver de qué manera. Y yerra también Séneca cuando dice que el remedio es fácil. Si te infieren una injusticia, no te vengues. Dice Séneca, si el heridor es poderoso, tenle miedo. Si el heridor es débil, tenle lástima. Esta reflexión estoica, dice, ¿no?, suministrada a un hombre bajo el peso de la injusticia real, tiene la virtud de ponerlo singularmente furioso, evidentemente, digamos. Generalmente uno dice, ¿cómo puede ser de que yo tengo que, mira, es poderoso, entonces no me voy a vengar, o si no es poderoso le tengo que tener lástima? No. Justamente porque el heridor es poderoso, se engendra el resentimiento, ¿sí? Es interesante porque, hablando, ya que va a tocar la Biblia, Castellani, que era cura, dice, Cristo elevó remedios a una altura sublime, al mandar a amar a sus enemigos, acto supremo de generosidad.
Pero este remedio es una síntesis sobrenaturalmente difícil. Se necesita Dios y ayuda, como dicen los españoles. Cristo no dijo no hay enemigos. Cristo no dijo amad a vuestros enemigos más que a vuestros amigos. No dice eso, ¿no? Como algunos pueden interpretar. Cristo dijo amad a vuestros enemigos, pero no dijo poneos en manos de vuestros enemigos. O sea, hay que entender el justo medio del amor que hay que tener por el enemigo. El verbo amad es un toque de soberano idealismo en el medio en el remedio sintético de Cristo. Y él lo pone a Pablo de Tarso como el ejemplo del gran resentido remediado, ¿no? Claro. Por la generosidad. Claro, Así cuando que, él dice enemigo es realista, porque el enemigo es el enemigo que te ofende realmente. claro, No está hablando de un enemigo ficticio. sí, Y cuando dice amar, es idealista, porque el amor es un ideal que está más allá de la realidad. Porque en la realidad solo hay disculpa. El amor rompe con la realidad, porque rompe con la justicia. sí, 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 sí. Es justo disculpar. Amar es injusto, porque es un acto de amor. Por ejemplo, y ya leo el texto, si yo te digo, Guille, haceme una puerta, y yo te voy a pagar 10.000 pesos por la puerta. Si vos me traes la puerta y está bien hecha la puerta, y yo te doy 8.000, vos me decís, Jonathan, no me estás dando lo justo. No ha sido ese el acuerdo, no estás actuando con justicia. Bueno, me haces una demanda laboral, un juicio laboral, bueno, la ley me obliga a pagarte los 2.000 pesos que faltan. Yo te termino pagando 10.000 pesos. Perfecto, quedamos hechos. Ahora, si vos me cobras 10.000 y yo te doy 11.000, esos 1.000 restantes no son de la justicia, son del amor. Lo justo es que yo te dé lo que yo te dije que te iba a dar. Sí, sí. Si yo te dije que te pagaba 10.000, yo te pago 10.000. Si yo te pago 11.000, no estoy siendo justo, estoy siendo amoroso. ¿Me entendés? Porque totalmente. La justicia es darte lo que conviene. Sí. Si yo te doy más de lo que conviene, ese es un acto que rompe con la justicia porque es el amor, supera la justicia. No la rompe, la supera. Bueno, pero eso es la generosidad. Claro. En ese sentido se entiende que no es en sí el perdón, sino la generosidad, según Castellani, ¿no? Le estoy hablando, lo que hace, lo que rompe con el resentimiento. El remedio del resentimiento es el amor, la generosidad del amor. Me ganaste. ¿No? Tienes razón. Es cierto lo que decís. Ahora, pero el perdón es un acto de amor también, ¿no? Por eso. Pero en sí, entendiendo bien lo que es el perdón. El fundamento no es el perdón en sí, el amor. Sino es el amor, la generosidad del amor. Por eso Jesús dice, si un compañero te pide que lo acompañes 1 milla, acompáñalo 3. Claro. ¿No? Como diciendo, si vos me pedís una cosa, yo te doy 2. Mirá lo que dice el texto. Absolver al malvado y condenar al justo son 2 cosas que abomina el Señor. Eso está en Proverbios 17:15. O sea, el que absuelve al malvado lo está perdonando. Eso es injusto. Ahora, ¿cómo hace Cristo? ¿Cómo hace Dios? Eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Cuidado. Pero, ¿cómo hace Dios para perdonarnos? Porque efectivamente hay perdón de Dios al pecador. Dios perdona al pecador, pero no es injusto. ¿Por qué? Está violando su principio, dice. Porque es un principio. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Es decir, nosotros, mirando a Cristo, somos justificados porque en Cristo se han pagado las deudas. Sí. O sea, en el perdón siempre hay paga de deuda, digamos, ¿no? Por eso, para mí, es imposible perdonar si no se pide perdón. O sea, yo no te puedo perdonar si no me pediste perdón. Yo te puedo disculpar si no me pediste disculpas. ¿Vos decís que no? A ver, si yo te pisé el pie
No, sí, entendemos esa situación. Y no te pido disculpas, Mm. es probable que en 10 años no me estés odiando porque te he pisado el pie. No. ¿Sí? Ahora, si yo he causado una ofensa muy grande, que todo el tiempo está como en el núcleo de tu ¿Vos personalidad, decís que no digamos. podés ofrecer perdón, sino darlo? Claro, o sea, vos no podés perdonar si fuiste el ofendido, no podés perdonar si no te pidieron perdón. O sea, el ofrecer perdón está vedado para vos. ¿Qué es ofrecer perdón? Ofrecer. Te vengo a perdonar aunque vos no quieras arrepentirte. Te vengo a perdonar. Eso, el ofrecimiento del perdón. Creo que comparto que el perdón se da en una vinculación, en una relación, no unilateralmente, sino en una relación, salvo, digamos, teológicamente, Dios, Claro, otra cosa, claro. pero en las relaciones humanas yo te entiendo esto. Ahora, no comparto que la primera parte, no sé si es lo que estás diciendo, capaz Sí. no te entiendo, sea el pedir perdón. Y te lo digo, es justo que así sea. Te lo digo como padre, en este sentido. Yo a mi hijo le perdono las cosas antes que él me pida perdón. ¿Sí? Y después, ese perdón se da en la relación, digamos. O sea, yo creo que los padres perdonan a sus hijos las ofensas que tienen respecto de ellos, porque, bueno, o sea, no sé por qué, la verdad, podríamos debatirlo de otra manera, pero yo, en mi caso particular, he aprendido a perdonar a mis hijos, a mi hijo, a pesar de que él no me pida perdón. Pero si vos notás que tu hijo comete la ofensa y la sigue cometiendo, vos lo perdonás aunque sepas que la va a volver a cometer, no está siendo justo porque... Pero es que el perdón no es justo. No, por eso, porque no querés restituirlo en el lugar que le corresponde, digamos. ¿Sí? No lo querés ubicar en el lugar en el que él tiene que estar, digamos. O sea, perdonar al impío es abominación, como acabamos de leer el versículo, digamos, en el sentido de que absolves a priori cualquier pecado, digamos. Absolver a priori, lo que Hegel le llama, estamos, como nosotros en la actualidad estamos vistos como pecadores, digamos, in se, como humanos, que es errar humano, estamos absueltos a priori. O sea, estamos disculpados a priori, nos autodisculpamos de todos los males. Entonces no buscamos la justicia porque no buscamos la rectitud. Simplemente nos absolvemos, digamos. Todo humano va a mentir, va a hacer aquello, va a robar, va a engañar, va a ultrajar, así que estamos absueltos de antemano, dice Hegel, ¿no? Yo creo que el arrepentimiento antecede al perdón, el arrepentimiento, estamos en la justicia. Cuando el perdón se otorga sin el arrepentimiento, estamos en el amor. Supera la lógica, ¿no? Claro. En la lógica de la justicia es necesario el arrepentimiento, y es justo que así sea, es decir, en la justicia si vos buscas la justicia, en la justicia estoy de acuerdo. Es necesario que el que pide perdón esté arrepentido de lo que ha hecho estoy de acuerdo. Y no esté dispuesto a hacerlo más. Ahora te entiendo, sí. Eso es justo que así sea. Sí. Yo creo que en términos sociales hay que buscar la justicia, no el perdón. No podemos absolver a priori a todos. Lo que pasa, y esto ya lo he notado mucho, es que nunca basta. Es como que nunca basta, ¿no? La gente siempre quiere un poco más, una cabeza más, hasta que caiga el último. Es como que es como que el resentimiento no mengua, porque los que buscan esa justicia, entre comillas, son resentidos. Entonces, pero no en el modo despectivo, ¿no? No hablar, sino de que están sufriendo el resentimiento. O sea, yo, si veo a alguien que está resentido, lo invito a que hagan el ejercicio. Después de esto, uno puede pensar en una persona que está resentido como alguien que está sufriendo el resentimiento, porque ser resentido no es algo divertido. No. Claro, evidentemente, estar resentido es un estado en el cual nadie quiere estar. Por eso es que, en general, se busca dentro de la justicia el perdón para que uno pueda salir del resentimiento, como un remedio.
Ahora, lo que está proponiendo Castellani es muy superior en ese sentido, porque El amor propone cristiano. el amor. No es el único, acá Castellani también aclara, el cristianismo, digamos, dice, les leo un pequeño párrafo. No crean, quise decir antes, que solamente el cristianismo tiene el remedio del resentimiento. La generosidad existió entre los paganos y al lado de Tiberio, que es el personaje principal, ¿no? De que él Bueno, trabaja como ahí está resentido. equivocado él, porque la culminación del amor es el amor cristiano. Si para Castellani el amor cristiano es igual que el amor romano. Lo que pasa es que él está planteando la generosidad, cuidado con eso, no dijo el amor. Y acá lo que plantea es esto, acá en un pie de página muy interesante dice, el amor del prójimo es el único remedio de la injusticia social. Miren cómo dice acá, ¿no? Claro. Acá hablando de lo social. Aquí quizá están hablando de lo particular. Pero el amor que trajo Cristo es un amor desmedido. Claro. Él le enseñó caracteres eternamente excepcionales. Tiene que ser de obras, acá yo sé que algo que es católico, ¿no? Más que de palabras, tiene que llegar hasta amar al enemigo, a dar la vida por el amigo. Estoy de acuerdo. Y para diferenciarlo de la caridad farisaica, el maestro señaló su raíz, que es la justicia, y su flor, que es la misericordia, dice así. Dais limosna, pero habéis abandonado lo fundamental de la ley, que es la misericordia y la justicia. Está bien, pero... Bueno, yo sé que son cuestiones más teológicas que podemos debatir mucho. El amor cristiano no es el amor de Tiberio. O sea, yo sé que los católicos en realidad tienden a allanar las cosas y a encontrar semillas del verbo en todas las religiones. Pero el amor cristiano supera en más a todos los amores, porque ¿seguro? No hay otra religión que te mande como un mandamiento amar al enemigo. No, ninguna. Sí, de hecho Cristo dice, ustedes oyeron que hay que amar a vuestros amigos, pero ¿qué mérito tienen? Yo les pido que les mando que amen a sus enemigos. Y Cristo, cuando está sufriendo el mayor de los padecimientos, que es morir en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo creo que una cosa es el perdón en vistas de la salvación, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y otra cosa es el perdón en vistas de la justicia social. Digamos. En vistas de la justicia social, el Estado no puede perdonar o no puede resarcir al que no está arrepentido. ¿Sí? Sí, bueno. Y restituirlo en su lugar. Digamos, a ver, si vos sos ladrón, yo te tengo que restituir en la sociedad, pero dejando de ser ladrón. No te puedo decir, estás absuelto a priori, seguís siendo ladrón, que tenés derecho, digamos. Yo te entiendo. Entonces, de alguna manera hay que ver en vistas a qué nosotros estamos hablando del perdón o la disculpa, digamos. El perdón cristiano perdona todo, digamos, ¿no? Es decir, Esteban, por ejemplo, estaba muriendo apedreado cuando dice, no les tengas en cuenta su pecado, digamos. Hay que ver en vistas a qué hablamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que perdonar todo, si todos fuésemos perdonadores cristianos, no habría justicia porque estaríamos todos absueltos a priori. Por eso también está el texto bíblico que dice, no hay que perdonar al impío. ¿Sí? No hay que absolver al impío sin justicia. ¿Sí? Hay que absolverlo con justicia, digamos. Eso en vistas a la sociedad, en vistas a la comunidad. Y yo creo que con respecto al resentimiento, es sano también no perdonar siempre de antemano todo, sino que es sano, porque, a ver, si yo vivo con alguien, ¿no? Yo me digo cristiano, y vivo con alguien que todo el tiempo está acostumbrado a ofender, a lastimar, a ofender y a lastimar. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, así que yo todo el tiempo le vengo y le pongo la otra mejilla para que me siga pegando, porque a mí me encanta perdonar, porque bueno, Dios me manda a perdonar, digamos. Entonces esa persona está absuelta a priori de sus ofensas. Me parece que eso también podría llegar a ser caldo de cultivo cuando del otro lado nosotros no estamos dispuestos a decir, che, pará, vos tenés que ser consciente de que estás pecando o de que estás ofendiendo. Vos tenés que ser consciente de lo que haces y pedir disculpas por lo que estás haciendo. Entonces, muchos resentimientos surgen porque del otro lado el ofensor no pide disculpas. O sea, vamos a decir así, el ofensor me ofende
y me pide disculpas, yo debo disculpar. Es una obligación mía disculpar al que me ha pedido disculpas. Sí. Es necesario que el ofensor se dé cuenta que ha ofendido para que deje de ofender. Si el ofensor no se da cuenta que ha ofendido, va a seguir ofendiendo. Y eso es injusto. Es injusto que el ofensor siga ofendiendo y que el ofendido perdone a priori al ofensor por todas las ofensas que hace, digamos. Entonces, que el ofensor sea consciente de la ofensa y pida perdón, de alguna manera al ofendido le resarce en justicia esa cuestión porque dice, bueno, yo me doy cuenta que acá hay alguien consciente de lo que ha hecho. Digamos. Sí. Eso en el ámbito de la justicia, así deben funcionar las cosas. Así está escrito y así funciona las cosas. En la sociedad sí, estoy de acuerdo. Pero por ejemplo... En las relaciones también. No, pero es que con las relaciones... No se puede perdonar todo el tiempo. Entre padre e hijo es distinto, porque vos estás tratando de guiar a tu hijo y de enseñarle a tu hijo. No es que vos tenés que enseñarle que tiene que pedir perdón, claro, y que tiene que hacer... Ahora, yo te aseguro que vos que tenés 2 hijas hermosas, vas a perdonarlas antes de que ellas te pidan perdón. Vos ya tenés el perdón listo, o sea, no hace falta. La declaración del perdón puede serlo, digamos, pero vos en tu corazón ya las perdonaste. Obviamente. De hecho, ya las perdonaste por todas las cosas que te van a poder ofender. Pero vos trabajás para que se arrepientan. Totalmente. Y es necesario que se arrepientan. Totalmente, por eso. Y no porque lo necesite yo, sino porque necesitan ellas para crecer, aprender a arrepentirse, claro, de lo que entonces, hacen. Si es posible ofrecer el perdón antes de que te lo pidan, y simplemente porque mucha gente no sabe pedir perdón, y hay que tratar de, también en ese sentido, poder tener esto, ¿no? Poder enseñar el perdón. ¿Qué acto? Yo no imagino un acto más poderoso de amor de una persona que ofrece el perdón, por ejemplo, que lo he visto, aunque sea en videos. Uno ha visto que ha asesinado a una persona, viene la madre y perdona antes de que él pida perdón. Él ya acongojado, pero la madre de la persona que han asesinado le ofrece el perdón. La otra persona que no podía pedirlo porque le era imposible, porque todo esto estamos hablando, son declaraciones, ¿no? Uno tiene que hacer la declaración, porque si uno no hace la declaración, es como vos decís, no existe de alguna manera, hace falta para institucionalizar el perdón. El padre procura que el hijo se arrepienta para perdonarlo, no es que lo odia, lo está corrigiendo. Sí. Que también Dios hace eso con nosotros. Dios tampoco nos dice, como yo los amo, les perdono todo, vivan tranquilos como quieran, que yo acá los espero, digamos, ¿no? De alguna manera Él dice, te perdono, pero ve y no peques más, ¿no? Arrepiéntete, ve y no peques más. Yo creo que el padre perdona y corrige las dos cosas. Corrige cuando procura el arrepentimiento. Yo creo que es sano el equilibrio. Yo creo que, sí, o sea, ningún padre debería decir, mi hijo tiene derecho a hacer cualquier cosa, yo estoy obligado a perdonarlo porque lo amo en todo lo que él hace, aun si él se arrepiente, se da cuenta o no se da cuenta. Me parece que es virtuoso darse cuenta cuándo la absolución debe ser a priori por el amor y cuándo es necesario aplicar la justicia. No siempre se debe aplicar solo el amor, sino que a veces también hay que aplicar la justicia. Yo lo que te estoy diciendo es que vos no podés evitar el perdón a priori, si sos buena gente, con tu hijo. No lo podés evitar, aunque vos quieras, no podés evitarlo. Yo te estoy diciendo, ya perdonaste a tu hija por todas las cosas. Después la vas a corregir y le va a plantear, pedime perdón, aprende a pedir perdón, eso es así. Pero lo que yo te estoy diciendo es, no es abogando por, como vos bien decís, el hecho de decir, no, mi hijo puede hacer lo que quiera, yo le voy a perdonar todo. No. Claro. Yo quiero encauzar a mi hijo, sí. Él sabe que lo voy a perdonar, no lo sé si sabe, digamos, pero sabe que la ofensa ofende, lastima, y que es necesario ese pedido de perdón, claro, porque no es tan simple, claro, digamos, que porque uno más que la ofensa recibida en un hijo, y esto es muy personal, ve el daño que se está haciendo él mismo en la ofensa. Es que ahí está. Ahora, sería muy interesante tratar al otro
como uno trata a su hijo. Claro. Que básicamente, digamos, sería un ejercicio espectacular para bajar un poco los decibeles de lo que son las confrontaciones sociales, ¿no? A ver, yo quiero hacer hincapié en esto, porque una cosa es lo que sucede en el corazón del cristiano y otra cosa es lo que se da en la relación. En la sociedad. No, en la relación, cualquier relación, digamos, ¿me entendés? O sea, en mi corazón yo a priori perdoné todo lo que me han hecho, me pueden hacer o me harán mis hijas, desde luego está descortado. Pero es que el perdón se da en una relación. No, la institución del perdón es otra cosa. O sea, en tu corazón está saldado eso. Pero vos en la relación no podés de alguna manera instituir el perdón a priori siempre. No. Claro, yo te entiendo. Porque si no, no estás edificando al otro. Y eso, yo te entiendo, sí. Procurar que el otro se arrepienta es amarlo también. Estamos de acuerdo. Porque es corregirlo y Dios corrige al que ama. Estamos de acuerdo. Entonces, si Dios me pide que yo me arrepienta para pedir, de hecho, si vos sos católico, ningún cura te va a perdonar si no te confesas tus pecados y te arrepentís. Pero por supuesto. ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera, tu misma religión está enseñando que Dios perdona al que se arrepiente. Sí. Es decir, ¿y por qué perdona al que se arrepiente? Porque procura que el que peca o el que ofende sea consciente de lo que hace. Y eso es un acto de amor. Digamos, sí. No es que Dios ama menos cuando Él pide arrepentimiento antes del perdón. No hay que ver eso como que Dios ama menos. Estamos de acuerdo. También la Biblia dice, ya te he perdonado. El sano equilibrio, ¿no es cierto? Sí. De no siempre pensar así, porque si siempre se piensa así, no se procura la corrección. Claro, digamos, lo que yo te digo es, no podés, no es que lo estás pensando, che, la voy a perdonar o no la voy a perdonar. Ya la perdonas, aunque pero no quieras. En la relación, en la relación es otra, no. En la relación no decir, listo, te perdono, tranquilo. Claro, yo no dije, yo te estoy hablando del sentimiento, vos decís. Por eso te digo, una cosa es lo que hay en el corazón y otra cosa es lo que se da en la relación. Totalmente. En la relación siempre hay que procurar el arrepentimiento, porque si no, uno tampoco a sí mismo se edifica, digamos. Bien. Porque si yo perdono de antemano todo, voy a tratar al otro como si el otro estuviese obligado a perdonarme todo de antemano, digamos. Claro. Yo creo que el arrepentimiento es la señal de la edificación y de la corrección, digamos, ¿no? Sí. Y esa es la justicia. La justicia es que nosotros no merecemos el perdón, pero sí estamos obligados a perfeccionarnos cada vez más para reducir el margen de lo que nos tengan que perdonar. Entonces, claro, sí, porque el perdón se otorga cuando el daño, de alguna manera, es irracional o desmedido, como se dice, ¿no? Entonces, ahí está un poco el tema del resentimiento. Yo creo que el resentido o ya le han pedido perdón al resentido, qué sé yo, vos me causaste una ofensa, sí. Yo estoy resentido y dijiste, Jonah, discúlpame, la verdad que no fue sin querer. Sin embargo, no basta, no me basta. No. Es como que yo necesito verte padecer el daño que vos me causaste. Por eso es odio. Sí. Porque el amor no procede así. No. En ese sentido hay que poner la otra mejilla. No. Como diciendo, a ver, no necesitas causarle daño al que, la ley del talión, ¿no? No necesitas causarle daño al que te ha causado daño para actuar con justicia. Claro. ¿Sí? Eso sería. O el mismo daño. No pasa eso, uno se supera personalmente. Claro. Ahora, cuando, por ejemplo, vos decís, no me ha pedido perdón por la ofensa, y yo noto que mi corazón está anidado a ese rencor, como que está cultivado y está llagando, bueno, es lo ideal perdonar a priori, es decir, sanar en mi corazón ese dolor. Sí. Pero si no te funciona, también es bueno procurar que del otro lado surja y brote la conciencia del daño, para que pida perdón y vos puedas perdonar en esa relación de esa manera. Yo lo hablo en términos pragmáticos, acá ya no estoy hablando desde el ideal. En el sentido, procurar o ver si podés perdonar en tu corazón el daño, la ofensa, con el amor cristiano, que es totalmente irracional, ¿no? Porque que yo te pida que perdones algo, una ofensa que para vos pervive, ¿no? Es un daño que se ha cultivado y que te carcome, es realmente para vos fuera de lo racional.
Pero si... En extremo difícil. Sí, pero si no lo podés, yo creo que es bueno también hablar con la otra persona y hacer que la otra persona entienda que lo que hizo fue una ofensa para vos, para que en eso se resuelva y decir, la otra persona te puede decir, mirá, la verdad es que yo no me daba cuenta que con lo que estaba haciendo te estaba ofendiendo, no lo percibí de esa manera. Sí. Ahora que me doy cuenta que te he ofendido, te pido disculpas, porque para vos fue una ofensa eso que para mí no lo fue. Entonces yo creo que eso también ayuda, ya esto es muy de consejo pragmático, digamos, ayuda a resolver ese problema, digamos, ¿no? A mí del resentimiento. Me interesa mucho el tema, como para terminar, ¿no? Yo con esto termino. El tema social que tenemos con el ejército. Digamos, después de haber vivido la época de los 70, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el resentimiento y ese odio? ¿Y por qué no el perdón? Porque yo no he escuchado a ninguno que diga que se arrepintió por las atrocidades que sucedieron, sino que justificaron, ¿sí? Entonces, no, sería excelente, genial, para empezar a curar una herida, que con el tiempo va a pasar porque la gente se va a morir, digamos, básicamente. Entonces, calculo que en algún momento... pero que no suceda, digamos, que la gente... Ojo, o sea, que las culpas se transmiten de generación también, pero bueno... Los resentimientos también se transmiten. También, pero de alguna manera calculo que es más fácil sublimar cuando no lo tenés así de primera mano, ¿no? Pero para no esperar generaciones, o quizá no suceda esto que estoy diciendo de ir sublimándose, para resolver este problema creo que... como vos bien decís, hace falta un pedido de perdón y hace falta un perdón de alguna manera. Sí. No estamos hablando de un perdón en la pena, en la justicia, eso es otra cosa. Lo legal lo dejamos para lo legal. Lo que yo hablo es de un perdón para poder recuperar nuestras Fuerzas Armadas, que tanto falta hacen, y sanar heridas. Evidentemente, yo sé que la gente la pasó mal de un lado y de otro, que uno te dice, mirá que acá metieron una bomba y que acá esto y acá me lo desaparecieron. Yo entiendo que la situación es ultra, o sea, lo que estoy diciendo es ultra delicado también, pero bueno, por ahí tratemos, o sea, de buscar esta manera, o sea, que esto sirva en una de esas para pensar, ¿no? De alguna manera, si es que es posible sanar y a través del perdón y sobre todo del amor, porque nos hace falta como sociedad tener a todas nuestras instituciones organizadas en un solo bien común. Lo que pasa es que si lo planteas solo así y no decís que también los montoneros tienen que pedir perdón por lo que han hecho, y los hijos de los montoneros también tienen que pedir perdón, porque han matado a muchos familiares inocentes de militares. O sea, los montoneros ponían bombas en familias de militares. Lo que pasa es que esos montoneros ya han sido desaparecidos. No sé cuántos habrán quedado. Pero no pidieron perdón. Por eso, bueno, ellos no pueden pedir perdón porque ya se murieron. No, sí. ¿Qué vos estás diciendo? Que todo lo que ha puesto en bomba están desaparecidos. No hay ningún tirabomba, está vivo. Eso es lo que te digo. No todos. Bueno, los que dan desaparecidos no pueden. ¿Sí? No, es que sería ilógico que yo pida perdón el que ha muerto. Claro, no, obviamente que no los hijos. Pero los hijos de los desaparecidos, lo que representa aquel que se reconoce como montonero. Sí. Aquel que se reconoce como militante marxista de la década del 70, digamos. ¿Sí? Como Néstor Kirchner, que dice, yo pertenezco a esa generación. Bueno, los que se identifican con esa generación, no por la sangre, sino simbólicamente, los que dicen, yo estoy acá, de este lado, también tienen que pedir perdón. Sí, pero digamos, es más importante, yo lo que hablo es, más importante que nosotros podamos recuperar una institución tan importante, porque los montoneros no son ninguna institución hoy dentro de la sociedad argentina. Pero si no piden perdón, no sanamos nuestra historia. Lo sé, claro. Pero acá el amor tiene que venir de otro lado, sin ser más brutal todavía en ese sentido, porque la institución que nosotros necesitamos recuperar son las Fuerzas Armadas, en ese sentido. Entonces, al ser esa la institución, por eso lo hago hincapié acá. En vistas, claro. En vistas a sanar nuestra sociedad, es importante eso. Porque hoy todavía se divide, ¿no? Miren, nuestras Fuerzas Armadas ahora están dando de comer, etcétera, ¿sí? Como sacando
como teniendo bien de relieve ese odio que hay, porque todavía está el odio, entonces se usa para seguir dividiendo, pero basta de esto, es complejo. Yo sé que es mucho más complejo que haber dicho esto, al final, por ahí no hace mérito, ¿no? Porque es un tema que podríamos estar conversando mucho más, pero es importante, digamos, recuperar esto. Yo digo, para sanar la sociedad tienen que pedir perdón los dos lados, porque los dos lados actuaron con injusticia. Sería injusto que yo pida perdón, que pidan perdón los que estuvieron de un solo bando, digamos, porque no va a ser auténtico. Tiene que haber hay que solucionar la grieta pidiendo perdón de los dos lados. Primero, yo me reconocía como montonero en un momento, vos me conociste y nosotros cantábamos en la plaza. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Mira. Nosotros decimos al enemigo ni justicia. Así decíamos nosotros, ni olvido ni perdón. Eso es resentimiento a morir, ¿no? Pero vos no lo lees en las plazas, decías. Entonces, este grupo social que cada vez crece más y, digamos, de alguna manera cierto peronismo de izquierda va por ese lado, ¿no? A ellos no los vamos a perdonar, digamos. Si vos pertenecés a ese grupo, te dicen, no me importa que me pidan perdón, yo no los voy a perdonar. No los quiero perdonar, no merecen mi perdón. Entonces, este grupo que se anida en lo que son las víctimas de la década del 70, más allá de que haya una desigualdad, obviamente nosotros no estamos diciendo que había una lucha igual entre los que tenían la fuerza del Estado y los armados civiles, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que para que la sociedad se sane, debe haber conciencia de pecado del lado de las dos partes y pedido de perdón de parte de las dos partes, digamos. Eso es cuando es auténtica la cosa. Y, por otro lado, para ir terminando, rescatar el sano concepto que hemos dicho entonces es... el resentimiento es el rencor acumulado, ulcerado, generalizado, que se teje en la noche de la conciencia, en lo oscuro de la conciencia, y cuanto más profundo es, más imperceptible es, por la incapacidad de carácter, o política, o social, o vivencial, por la incapacidad de vengar la ofensa, digamos, de alguna manera. El resentido quiere vengarse, o tiene dolor y no puede vengarse y no se da cuenta que hay un dolor que lo está horadando de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que, es sano proceder de alguna manera tratando de ser conscientes de qué es lo que nos mueve a nosotros a odiar a otra persona, digamos. Si muchas veces vos decís, che, ¿por qué lo odio a este? Vamos a recibir muchas veces que alguien nos odia y decimos, che, pero yo noto que alguien me odia, que todo el tiempo como que hace comentarios para horadarme, para criticarme, para denostarme. Noto que hay un odio ahí adentro y no sé qué es lo que está pasando. Muy probablemente sea un resentimiento porque esa persona creyó haber recibido una ofensa de tu parte. En las relaciones es bueno blanquear, ser conscientes, trabajar y blanquear esa situación, digamos. A mí me surge ahora algo muy cortito. Sí. Cuando prueben pedir perdón, aunque les hayan dicho que no los iban a perdonar. Porque en el pedido de perdón, luego porque una cosa es decir, mira, yo no lo perdono más. Yo este tipo, por lo que me hizo, no quiero saber nada más con esa persona. Claro, ahí yo tengo una postura. ¿Por qué? Porque la pelota la tiene el otro, el que ofendió. Ahí, bien, como vos bien decías. Ahora, cuando esa persona agarra la pelota y me dice, bueno, perdóname, y te la doy a vos ahora tenés que saber qué hacer. Y ya no es lo mismo. No es lo mismo decir, mirá, cuando vos me ofendiste, yo no te iba a perdonar, pero ahora que me pediste perdón, ya es otra cosa. Entonces cambia la situación. Entonces yo le diría, como un buen ejercicio, piensen un poquito a quién le tienen que pedir perdón y háganlo por más difícil que sea. El pedido de perdón siempre es fruto de la conciencia.
Es importante ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Ser consciente, analizar todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, y solo uno es consciente cuando tiene una ley. Esto es claro. Yo no sabría que soy un ladrón si la ley dijera no robarás. Ujú. Si la ley no dice no mentirás, yo no sería consciente de que soy un mentiroso. Sí. Si ustedes no son conscientes de lo que hacen, es porque no tienen una ley, porque no son conscientes de la ley natural, ¿no? Sí, sí. Hay una ley natural inscrita en el corazón de los hombres que nos muestra que no es bueno matar, que no es bueno robar, que no es bueno mentir. Sí. Entonces, tratemos de conocer la ley natural, tratemos de ser conscientes de la ley que está inscrita en nuestros corazones, porque si no, no nos vamos a arrepentir. Y no nos vamos a arrepentir porque no vamos a ser conscientes de que hemos violado la ley. Por eso vos decías muy bien, el ofendido piensa que se ha violado la justicia. No era justo lo que él había padecido, digamos. Ujú. El esclavo, como dice Scheller, el esclavo es consciente de que él debe ser esclavizado. Él no está resentido con el amo. Claro. Él se siente y se sabe esclavo. Pero el que se siente superior, el que se siente digno de ser alabado, elogiado, venerado y protegido y no lo recibe, muy probablemente se sienta resentido, ¿no? Así que bueno, trabajemos en eso. Hemos hablado... La ley, la conciencia, el pedido de perdón y el perdón. Bueno, hemos hablado mucho del perdón, así que está bueno, ¿no? O sea, no sé si hace falta hacer otro programa sobre el perdón. Podemos tratar Hegel, podemos leer Hegel y tratarlo, pero bueno, yo creo que queda claro entonces eso, ¿no? El resentimiento es un odio acumulado por no poder vengar la ofensa, o por no querer vengar la ofensa, o lo que se percibe como ofensa. Es necesario ser conscientes de la ley, de lo que es debido, arrepentirse, pedir perdón, o perdonar, si el otro es el que es consciente y ha pedido perdón, que sea un perdón auténtico, y bueno, tratar de no hacerlo más, ¿no? Tratar de no hacerlo más. Aunque bueno, es difícil. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Realmente fue el video más largo que hemos hecho hasta ahora. Pero se ha dado así. Se ha dado así. Así bueno, que bueno. Muchas gracias, Johnny, por invitarme de nuevo acá. Gracias, hermano. Gracias por acompañarme y bueno, gracias a ustedes también por estar ahí. Muchas gracias. ¿No? Nos vemos. Nos vemos. Y perdonen. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.